El Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación les da la bienvenida a todos nuestros miembros de LEA y al público en general a esta nuestra primera Masterclass, Las claves de un buen pitch. En esta primera entrega nos acompaña Ana Piñeres. Ana es creadora, escritora y productora creativa de películas y series de televisión, máster de guión y narrativas transmedia y máster en literatura, presidente de GEDA Colombia y expresidente de Asocinde. Es vicepresidente, gerente general, socia productora creativa y ejecutiva de CMO Producciones y CMO International, productora de Siempre Viva y ¿Cómo te llamas? Productora ejecutiva de los largometrajes Soñar no cuesta nada, Esto huele mal y Del amor y otros demonios, y de numerosas series de televisión, entre ellas La Niña, Tarde lo conocí, La Ronca de Oro, Fugitivos, Correo de Inocentes, Basurto y La venganza de Analía. Sus próximos proyectos cinematográficos incluyen El Rey de la Montaña, que está en preproducción, Infamia, que es una coproducción entre República Dominicana, Colombia, México y España, en El Verde Mar, que es una coproducción entre Colombia y Argentina. Y bueno, recientemente Ana nos acompañó como jurado en la categoría de Desarrollo de Largometraje de Ficción y Documental en el tercer llamado de la convocatoria del 2020 del IPSI. Por todo esto, estamos muy contentos de que sea ella quien inaugure estas sesiones de Masterclass con un tema tan importante como las claves para hacer un buen pitch. Bienvenida, Ana. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Muchísimas gracias a Fernando Pontón, su director. Y bueno, a todos y cada uno de los premiados que no había tenido la oportunidad de decirlo, de los ganadores, pues enhorabuena, porque vienen de verdad grandes películas para la cinematografía ecuatoriana y nos sentimos pues orgullosos de haber podido leer tantos proyectos y de ver cómo en Ecuador hay tanto talento, tanta creatividad y autores, que es, creo yo que es lo más importante que nazca en Latinoamérica. Les voy a compartir pantalla entonces para nuestra clase de hoy. Entonces, nuestro masterclass de hoy se llama Pitching, el arte de presentar proyectos. Y el arte de presentar proyectos, ténganlo en cuenta que no solamente va a ser para presentar un proyecto audiovisual, esto sirve para presentar un proyecto de ingeniería, para abogados, para médicos, cualquier persona que tenga que presentar un proyecto debe hacer pitch, debe saber lo que es presentar un proyecto. De hecho, existen hoy en día gerencias en desarrollos de proyectos, en presentación de proyectos. Vamos entonces a lo básico. ¿Qué es un pitch? Entonces, en general, un pitch es vender una buena idea para realizar un negocio. Así de sencillo. Yo te vendo una idea, me suena, listo, vamos a hacer este negocio. Y en el audiovisual es vender una idea o proyecto para obtener dinero y o servicios y así lograr financiar una película o cualquier obra audiovisual que se quiera, no solamente una película. Eso básicamente es un pitch. Miren, esta es una imagen de una película mía que se llama Siempre Viva con el gran Andrés Parra. Y recuerdo una frase de Oscar Wilde que dice, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y eso es una de las reglas básicas de un buen pitch. La tuviste, la oportunidad, no la aprovechaste, adiós. Por eso es tan importante siempre presentarse para vender sus proyectos, prepararse, perdón, porque seguramente no habrá una segunda oportunidad y eso sucede absolutamente todo el tiempo en la industria audiovisual. Entonces, el pitching, ¿de dónde viene la palabra pitching? Entonces viene de el pitcher y del catcher. ¿Recuerdan? En el béisbol, el pitcher, hay uno que lo bota y hay un catcher. Entonces es lanzar algo y el otro lo atrapa, sin que nos bateen tanto, ¿cierto? Sin que nos den una muenda, como decimos nosotros. Uno bota, el otro agarra. De ahí viene la palabra pitching. Y se puede hacer en cualquiera de las fases de la obra, desde el desarrollo de la idea, desde la consecución de la financiación, desde la obtención de incentivos para diversas fases, hasta para conseguir distribuidores o agente de ventas. Es más, si ustedes quieren convencer, son unos escritores, quieren convencer a un director, ahí tienen que hacer pitch.
Si ustedes cada vez que van a hablar con un gran actor que lo quieren tener en su proyecto, ahí están haciendo pitch. Cada vez que ustedes quieren que alguien compre la idea y se suba al barco creativo en el que ustedes están haciendo pitch. Y una cosa que decía off the record, para ustedes pedir matrimonio, ustedes tienen que hacer pitch, ¿cierto? Ustedes tienen que convencer a alguien que ustedes son lo mejor del mundo y que se quede con ustedes, que les compre la idea de que sean muy felices toda la vida, ¿cierto? Entonces, eso es el pitch, votar algo y que alguien lo atrape. ¿Por qué y para qué hay que hacer un pitch? Entonces, digamos que en competencia, las productores y demás de realización y financiación reciben cientos de proyectos anualmente y el contenido es el rey. Entonces, para poder financiar, ustedes tienen que estar todo el tiempo mandando proyectos a financiadores, mandando proyectos a fondos, en el caso del Instituto de Fomento o en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico en Colombia, Ibermedia. Ustedes tienen que estar enviando proyectos y haciendo pitch. Y inclusive en el mercado en que yo me muevo hoy en día, para que un proyecto como el que acabamos de tener en Netflix, La venganza de Analía, llegue a estar allí, ustedes tienen con la idea que ir a hacer pitch, donde la cadena para que ellos les digan, listo, compro esa idea, vamos a hacerla. Todo el tiempo, el contenido es el rey. ¿Cuáles son los verdaderos buenos pitch? Los que traen una gran idea. Y el dossier, porque la gente dice, ok, yo tengo un buen pitch, pero ¿y el dossier, el complemento, diría yo, de toda esa carreta, dónde la sustento? Bueno, no siempre el dossier es suficiente. Hay gente que son excelentes para presentar dossier, pero son muy malos para hablar. Entonces, hay que prepararse, hay que tener un gran discurso a la hora de presentar una idea y tener un buen dossier para que hagan ese complemento perfecto para dejar luego de un pitch. Un pitch entonces brinda la confianza de conocer quién está detrás del proyecto y la apropiación y seguridad que da del mismo. Y muchas personas, cuando yo he sido jurado no solamente en Ecuador, sino en Ibermedia, en Colombia, en otros países, hay veces que uno dice, ese proyecto está bueno, pero quiero escucharlos en pitch. Y es en el pitch donde dan el empujón hacia adelante de que los jurados digan, este proyecto es bueno o que se echen para atrás. Porque es esa calidez, es ese manejo y esa pasión cuando alguien, un creador, presenta su idea que uno dice, le creo, está preparado y puede además manejar este dinero que le voy a entregar, que generalmente son dineros del gobierno y por eso es la responsabilidad de entregar de entregar dinero del Estado no es tan fácil. Brindar la oportunidad de conseguir financiamiento cara a cara para un proyecto. Los ejecutivos o inversionistas carecen de tiempo para leer guiones y aquí se da un marco general que atrapa e invita a leer el guión. A mí me ha pasado, por ejemplo, reuniones de OTTs, sobre todo tipo Netflix, Apple, Amazon, que le dicen a uno, quiero escucharte en pitch, pero tengo 10 minutos. Y uno elige. Ellos les dicen, tengo para escucharte en uno, tengo para escucharte en dos proyectos, tengo para escucharte en tres. Digan si ustedes tienen 3 series de televisión, por decir algo, y quieren presentarlas. ¿Qué hacen? Tienen que hacer unos pitch de 3 minutos cada uno, ¿cierto? Donde claramente en 2 párrafos ustedes enganchen al cliente de acá y por lo menos de alguno de los 3 proyectos les diga, quiero que me mandes el capítulo piloto, quiero ver la Biblia, quiero que me hables más de ese. Generalmente están eligiendo por el tipo de géneros que están buscando y esto también aplica para las películas, por el tipo de géneros, por el tipo de públicos al que se están enfocando. Digamos que generalmente es ese rompecabezas de la programación de cada canal que uno no conoce y que ellos lo tienen totalmente listo. Estoy buscando dramas, estoy buscando históricos, estoy buscando películas latinoamericanas para todo público. Solo eso
lo saben y uno de nuestros pitch fue el que dijo, este es el que quiero tener. Entonces, siempre hay que tener un muy buen pitch de nuestros proyectos de forma muy concreta para poder votarlo en 1 minuto, 2 minutos al inversionista, a los ejecutivos de las cadenas. Hay que transmitir entusiasmo, la pasión y la solidez de un proyecto y los realizadores. Si uno tiene una persona pues que está bostezando, que está con pereza, que está desmotivado ese día, no, tú no puedes estar desmotivado el día que tienes pitch. O sea, resetea el cerebro. Pero el día que tú tienes pitch, estás yendo a la guerra, estás yendo con todo. Entonces, y me ha pasado que hay gente que, ay, no, no, es que mira, el ejecutivo o el jurado no te va a preguntar, oye, ¿qué te pasó hoy? No, mira, es que todos tenemos problemas, ¿sí? Pero en ese momento donde tú tienes un pitch, tú tienes que bloquear el cerebro y saber que tienes la oportunidad de tu vida para que ese ánimo de mierda que estás teniendo en ese momento suba, porque vas a tener una motivación muy grande. Entonces, motívate, entusiásmate, apasionate por tu proyecto, porque ese proyecto seguramente es lo que tú estás necesitando para que dejes esa pereza y ese ánimo que tienes ese día. Habrá problemas muchísimo más grandes que no se superen con eso, pero entonces, ¿para qué vas a un pitch si no vas a estar motivado y no vas a transmitir el entusiasmo de haber sido el creador o el co-creador o el que esté montado en ese carro? Mejor le haces mejor al proyecto si te apartas y dejas a los otros allí. También sirve como retroalimentación para analizar fortalezas y debilidades. Hay gente que conoce muy bien su proyecto, pero no ha escuchado a los otros qué piensan de su proyecto. Y uno como escritor es muy metido, yo aquí donde me ven, yo vivo metida en esta esquina, ¿sí? Con mis libros, con mi escritorio, en la soledad de la escritura, pero a veces mirarse el ombligo no es bueno, ¿sí? Hay que mostrar el material, hay que entregarlo a otros y ahí es donde empieza uno a analizar fortalezas y debilidades. Entonces, el pitch también sirve para eso, inclusive para que te digan que tu pitch fue horroroso y que debes prepararlo mejor. Siempre todo es una oportunidad de mejora. En CMO Producciones, mi compañía, somos ISO 9001 a la calidad y nunca hablamos de errores, hablamos de oportunidades de mejora. ¿Cometiste un error? Ok, eso es una oportunidad para mejorar. Entonces, ve a la raíz del asunto, mejóralo y arma un nuevo proceso para que ese error no se vuelva a cometer jamás en tu vida. Y eso se aplica para todo, para la vida laboral, para la vida personal, etcétera. Entonces, eso aplica muchísimo cuando nos enseñan, qué tanto nos enseñan los pitch. Y es además como un test de viabilidad de un proyecto en el mercado audiovisual. O sea, parte de esa análisis de fortalezas y debilidades nos dicen a nosotros qué tan viable es ese proyecto. Hay proyectos que son maravillosos en papel, pero que a la hora de uno verlo, cuánto pueden costar o en qué canal pueden ir, uno dice, quizás este proyecto sería mejor como una obra literaria, ¿cierto? Porque hacerlo realidad cinematográficamente, audiovisualmente, es muy costoso y de pronto hay tareas tan titánicas que en los que hoy en día los productores no se quieren subir o se suben, pero sí hay unos respaldos mucho más de muchos trabajos anteriores. Entonces, es lo que yo a veces le digo a mis alumnos. No pretendas que la gente de la noche a la mañana quiera comprar el Game of Thrones colombiano, porque uno dice, primero ya hay uno y segundo puede ser muy grande, pero es un riesgo altísimo para cualquier cadena. Entonces, ten en cuenta también que es también un testeo de la viabilidad de tu proyecto, de qué tanto lo necesita el mercado o qué tanto el mercado va a poder financiarlo. Solo tienes unos pocos minutos para demostrar que tu proyecto es el que tiene que hacerse y no hay segundas oportunidades. Ustedes no van a poder volver a ese lugar donde se enfrentan con esos tres jurados para ganarse
un fondo, no hay vuelta atrás. Si no se prepara un buen pitch, se van a lamentar muchísimo de de no haberlo preparado, de no haberse puesto de acuerdo de pronto con sus interlocutores, de haber entrado al set. A veces hay momentos donde a la hora de decidir quién habla en el pitch, el ego sobredimensionado de los dos guionistas, el director, los dos productores, el coproductor, y no, todos queremos hablar, todos queremos que nos vean ahí. Ok, ¿qué es más importante? ¿Tu ego, tu cara, tu presencia allí o el proyecto? ¿Por qué no eliges de pronto quiénes son los dos personajes que deben estar ahí? De pronto, el guionista y el productor, o el director y el productor pueden hacer más que todo este montón de gente que se sienta en una sala. Miren, por ejemplo, un mensaje tipo de un ejecutivo audiovisual, ¿cierto? Que me estaba ayudando a contactar y a sacar unas citas con uno de estos grandes estudios. Y me decía, estimada Ana, nuestro contacto en el canal me ha dicho que si no queremos esperar a que ella vuelva de Los Ángeles, le hablemos vía FaceTime, pero que tengamos un speech preparado de 1 minuto presentándose el proyecto más fuerte y así se capta su atención. Luego se le explican los demás proyectos, pero en resumen, eso, llegarle con algo muy definido de una o cerrará la puerta para el resto. Sé que es todo por el todo, pero así son todos estos grandes ejecutivos que escuchan decenas de proyectos a diario. ¿Cuál crees tú que es el proyecto más potente de tu catálogo? Quizás el tema de la novela histórica que me mencionaste pueda captar su atención. Tienen un presupuesto brutal para ese tipo de producciones y cómo les ha ido bien lo que han hecho en esa línea y no tantos canales les están apostando a ello. En lo que yo te aconsejaría, piénsalo muy bien. Prepara el pitch y vamos por ese negocio. Abrazos. Ahí está el resumen de todo lo que les estaba diciendo, aconsejado por el enlace que yo tenía en esos momentos para llegar a ese canal. 1 minuto, el más ganador de los proyectos que tenga y darle con todo. Y darle con todo, ahora ya vamos a ver las reglas, tampoco es la sobredimensión de la emotividad y de la pasión, o sea, todo tiene que ser muy medido con estos ejecutivos, nada puede ser de una forma plástica, tiene que fluir realmente y ellos se van a dar cuenta que el proyecto es totalmente maravilloso en el momento en que fluya la comunicación con su creador o con su productor o director y en que fluyan las ideas. Entonces, ¿cómo realizar un buen pitch? Vamos entonces con las 5 W. Y los que además de ser cineastas son periodistas se van a dar cuenta que estas son también las preguntas que uno se hace para hacer un inicio de una nota periodística. Entonces, tengan toda la información necesaria para conquistar las 5 W. Entonces, primero que todo, ¿qué es? What? El título, el tipo de película, el género, la duración, el logline, ¿sí? Y la sinopsis corta. Los temas de los que trata, el tratamiento, destacar cronológicamente lo más relevante de la historia, los personajes y los elementos dramáticos. Si ustedes no tienen la oportunidad de entregar un dossier, esto es fundamental. ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué tipo de película o de serie es? ¿Qué género tiene? ¿Qué duración tiene? Ustedes pueden decir, estas son capítulos de 24 minutos, son 8 capítulos, 2 temporadas, ¿cierto? El logline es tal o explican una sinopsis corta y sobre todo los temas en los que navega, ¿sí? Que a nosotros nos gusta que la gente tenga claro, como productora estoy ya hablando, que la gente tenga claro de qué trata su serie. Ok, es una serie sobre trata de personas, es una serie sobre venganza, es una serie sobre correos humanos del narcotráfico. ¿Sí? ¿Qué tema trata centralmente? Que nosotros lo tengamos claro es básico. Después el cuándo. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Es real?
es actual, perdón, eh, es de época, cuáles son las situaciones importantes que suceden ahí, cuándo se realizará la película y qué calendario, qué cronograma tiene. Por otro lado está el dónde. ¿Dónde se realizará la película? Las locaciones deben ser otro personaje. Y es importante cuando ustedes lo escriban que eso se vea así, que no sea un montón de personajes que están hablando en un universo descontextualizado, ¿sí? Hay que hablar de un universo donde se desarrolla esto, para que tengamos claro el mundo en el que está, no solamente en su época, que ya lo dijimos en el cuándo, sino en qué lugar. O hay series, hay películas que se escriben y que pueden rodarse en cualquier lugar. Entonces, eso también hay que decirlo, ¿sí? Estamos en una capital latinoamericana, un universo conjunto que puede crearse en cualquier ciudad capital de Latinoamérica. Ah, ok, mira, qué interesante. Eso abre muchísimas fronteras a la hora de hacer coproducciones y de sumar fondos internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer esta película u otra obra audiovisual? Creo yo que es uno de los puntos que quizá más se le paran bolas dentro de los pitch. Sí, ¿cuál es la motivación de ese creador, de ese productor de subirse a la obra? ¿Qué la hace diferente a los demás? ¿Qué me vas a dar de diferente? ¿Qué voy a encontrar de distinto en esta película, en esta serie que me estás mostrando que yo no lo haya ya visto en pantalla? ¿Por qué será de interés al público? Hay películas que sinceramente uno las lee y uno dice, esto no le interesa a nadie. Esto solo le interesa al que lo escribió, porque hay películas que son tan personales y que con todo el respeto de los realizadores, yo siento que a veces se escriben tan desde mirándose el mugre del ombligo, mirándose solamente su universo y su problemática, que no se refleja hacia el público que va a llegar. Y es así como rompen esa barrera de la comunicación, donde esta es mi obra, ustedes son el público, yo se los mando y miren a ver, ni me interesan si la ven. Y eso se transmite en los pitch, cuando son obras tan personales que no tienen ninguna comunicación con el público. Son las primeras a, a menos de que sean un festival mega iconoclasta y rarísimo, creo yo que es uno de los golpes más fuertes para decirle no a un proyecto. ¿Por qué el inversionista debe apoyarlo o por qué el fondo de financiación debe apoyarlo? Y ahí siempre generalmente va amalgamado a lo que es el plan de financiación y los beneficios de apoyar e invertir. En el caso de los inversionistas duros y puros en cuanto a dinero, lo que uno tiene que justificar muy bien es cuál va a ser la rentabilidad de este proyecto o si esa rentabilidad es una rentabilidad social que está amarrada a los objetivos sociales de la compañía a la que ustedes les están presentando el proyecto, ¿cierto? Por decir algo, lo vamos a presentar a Mazda. Mazda tiene una fundación social que apoya a los niños que se encuentran en situación de abandono. Y mi película va de eso. Claramente hay un vínculo entre la Fundación Mazda y mi película. Eso en el pitch lo debo hacer notar sutil y hermosamente, ¿cierto? Que ellos se sientan identificados con aquí está el proyecto, que tus objetivos sociales y de la compañía que lo soporta está siempre buscando. Es un buen link y hay que saberlo manejar. ¿Quién? Los valores de producción. ¿Cuál es el equipo? ¿Quién es el director? ¿Quién es la guionista? ¿Quiénes son las actrices, los actores? ¿Quiénes están detrás de ese proyecto? ¿Qué han hecho o qué no han hecho? ¿Sí? Sencillamente es una manada maravillosa de muchachos de 18 años con unas ganas increíbles y una adrenalina por dentro de rodar este cortometraje, pero que además uno los ve con esa energía en el pitch y que está totalmente claro lo que quieren hacer. O es un experimento estudiantil apoyado por la universidad y que tiene todos
beneficios para la comunidad estudiantil. Depende mucho también de lo que esté buscando la gente que ustedes tienen enfrente. Y por otro lado, y por último, el cómo. ¿Cómo voy a contarlo? ¿Cuál es ese tratamiento visual que voy a tener? ¿Cuáles son esos aportes que está haciendo el director? ¿En qué se han basado? ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo voy a contarlo? Básicamente es esto. ¿Qué estructura tiene? ¿Sí? Hay series, hay películas que van y vienen en el tiempo. Es importante contar esos detalles del tratamiento, ese aporte del director, de su cinematografía, si hay una cinematografía anterior que sea coherente con lo que se está contando en esta nueva obra, es importante analizarlo. Y cómo surgió la idea. Todo esto, digamos, son ideas. Si ustedes se dedican y sacan cada uno de estos ítems que les acabo de decir, ustedes dirán, wow, ese pitch no va a durar 5 minutos, va a durar 25 minutos. Ok, es que hay que elegir. Depende del proyecto que ustedes tengan en sus manos, hay que elegir qué se cuenta, en el qué es, en el cuándo, en el dónde, en el por qué, en el quién y en el cómo. Ustedes tendrían que preparar un pitch en 3 párrafos, que quede muy claro todo lo que les acabo de decir y queda muy, muy completo un pitch. Ok, vamos entonces con la estructura y tiempos. Generalmente la primera parte es una introducción, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿De qué vamos a hablar? ¿Sí? ¿De qué película vamos a hablar? ¿Y qué es lo que estoy necesitando? En el caso de los fondos, la gente, ya los jurados saben lo que yo estoy necesitando. En ruedas de negocios, por ejemplo, la gente no sabe qué estoy necesitando. Entonces yo diría, yo soy Ana Piñeres, vengo con el proyecto, a ver, inventémonos el mar de los abrazos, ¿cierto? Soy Ana Piñeres, vengo con el proyecto El Mar de los Abrazos y básicamente estoy necesitando la financiación total de la película. Es una película que acabo de escribir. Básicamente es eso. Y quiero mostrarles este tráiler, si lo tengo, ¿cierto? Les muestro el tráiler. Si no, entro a responder las 5 Ws de una vez. No hay que enredarse en eso. Y al final está el final y conclusión, que es cerrar el objetivo, resolver dudas y tener una corta despedida. Cerrar el objetivo quizá es lo que nosotros decimos lanzar el anzuelo. Sí, lanzar el anzuelo de llegar y ver si en esas preguntas, si tienen alguna pregunta, si hay algún interés, si la compañía está buscando ese tipo de proyectos o si ustedes lo saben que están buscando ese tipo de proyectos, cómo creen que este proyecto puede aportar a esa búsqueda que están haciendo. Es generar que esa otra persona que está allá quiera preguntar sobre el proyecto y quiera preguntar sobre el plan de financiación. Entonces, ahí lo tenemos, introducción, mitad de presentación, que es donde se responde toda esta información que es básicamente como la carne de nuestro proyecto, y por último, las conclusiones. Esto es muy importante y voy a bajar un poco la cosa para que me vean. Esto es muy, muy importante en los pitch y esto saca a cualquier financiador, saca a cualquier jurado de onda, como dicen los jóvenes. Porque hay lenguajes corporales que nos muestran lo que las palabras no dicen. Por eso el arte dramático es un arte. Yo admiro muchísimo a los actores el poder hablar con el cuerpo. Y cuando uno está en un pitch, uno habla con un cuerpo. Por ejemplo, mi cuerpo, ¿qué dice en estos momentos? Estoy muerta de frío. ¿Cierto? Yo en un pitch no podría estar así. Estoy muerta de frío. Entonces, tendría que estar un poco más relajada. No utilice ningún elemento distractor en sus manos. Eso sucede mucho. Hay gente que tiene tic y empieza, por ejemplo, a hacer esto.
¿No les parece desesperante? Uno como jurado tener que estar viendo esto, ¿sí? O de pronto, mm, o en tierra caliente, por ejemplo, que les dé por soplarse. ¿Dónde va a estar el jurado? Acá, ¿sí? Inclusive la utilización de elementos distractores entre sus manos, yo lo elevaría también a tema de los pies. Hay gente que mueve muchísimo los pies cuando está presentando proyectos porque está nervioso. Eso es lo único que va a sentir el jurado que tiene enfrente y lo va a dispersar totalmente de la idea y se va a concentrar la atención en el elemento distractor, en la mano, en la pierna, ¿vale? Hay gente que empieza, ¿sí? Entonces, todo esto, por favor, manos en otro lado o manos quietas, concentrados. Trata de pararse muy seguro y cómodo sin exagerar sobre edades. Entonces, en el caso de ponerse de pie, pues ustedes pueden estar, ojo con esto, manos en los bolsillos, no, eso cierra la comunicación, ¿sí? Esto es un poco más abierto, ideal, manos abiertas, cómodos, pararse sobre los dos pies, ¿sí? No hay que estar desgonzado para un lado, para el otro, cómodo, ¿sí? Como si estuvieran hablando con un hermano. Y cómodo no es echado, ¿cierto? Si están sentados. Cómodo es sencillamente bien parado, sin exagerar sobradez en nada. Puede utilizar el escenario si es un auditorio, caminar en el auditorio, pero siempre mirando al jurado, sin sobradez. No estamos en flash dance ni en esas cosas, ni es una película de estrados judiciales. No, hay que estar mesurados, pero si se sienten más cómodos caminando, hablándole al jurado más o menos cerca, no encima y menos en tiempos de coronavirus, estamos bien. El tono de la voz dice mucho de su personalidad y seguridad con lo que se habla. Hay gente que es muy tímida para hablar y habla muy pasito. Así de pasito va a llegar su idea. Y si grita muchísimo, ¿cierto? Si es personas de las que gritan demasiado, ese altisonante también va a ser contraproducente, porque la gente lo único que se va a acordar fue de un señor que tenía muy buenas ideas, pero que llegó gritando al pitch. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente es, hay un ejemplo que yo le pongo a la gente y es cuando ustedes van a un restaurante y ustedes llaman a un mesero. Si ustedes llaman al mesero de forma bajita y tímida, el mesero nunca les va a voltear a mirarlos. Si usted dice, mesero, mesero, el mesero nunca se va a acercar. Si ustedes en cambio dicen, mesero, el mesero va a llegar rápido. ¿Por qué? Porque nuestra cultura latinoamericana es una cultura desafortunadamente patriarcal. Nosotros nos acostumbramos a escuchar las voces de mando, que son las de los papás, ¿cierto? De la del hombre, la del jefe. Entonces, el mesero, cuando una voz grave habla, el mesero dice, señor, y se dan cuenta que es una señora, ¿cierto? Entonces, ustedes hablen siempre como si estuvieran llamando al mesero, ¿sí? De forma fuerte, pero no gritando, es proyectando la voz, firme y proyectada. Así se debe hablar, así como ustedes me están escuchando dictar este masterclass el día de hoy. Firme, claro y con un volumen adecuado. Cuiden los tics nerviosos y las muletillas. Hay gente que tiene muchos tics, entonces, por ejemplo, bueno, hay uno que es desesperante, señores, los que tienen barba, que empiezan a agarrarse aquí la barba, a peinarse. Se peinan, qué pena la cumbamba, pero se peinan todo el tiempo aquí así. Y entonces uno está tratando de concentrarse en esa super película que me estás contando, pero viendo cómo una persona se rasca la barba. Es absurdo. Hay chicas que empiezan con el pelo largo, yo que no tengo pelo largo, pero empiezan aquí como
a jugar con las esquinitas, ¿cierto? Hay otros que les da por jugar con la lengua, ¿no? Y hablan así. Hay gente que le da pestañeo. Les da por cambio de luces. Reflejan los nervios ahí. Calma. Hay que estar tranquilos. Cualquier cosa que ustedes exageren en un pitch distrae profundamente. Hay gente, por ejemplo, inclusive que no se da cuenta en el lenguaje corporal. Y ahora que estamos en estos meet, que ponen 2 sillas, ¿cierto? Hay 2 personas hablando, pero mientras que una está hablando concentrada y el otro todavía no ha tenido su turno, entonces está aquí así. Ahí sí como John Travolta, o sea, te interesa 5 lo que está diciendo la productora porque todavía no te han dado tu lugar. Ojo con eso. Esto es el mayor distractor hoy en día en un pitch. Ni siquiera lo usen para memofichas, para apuntes. Es lo peor que pueden ingresar a ustedes a un pitch, es un celular, a menos de que vayan a mostrar un video en él. Y preferiría un computador. Aspectos negativos del lenguaje corporal. Seguimos. Voltearse delante del interlocutor significa no querer participar. Entonces se ponen a caminar muy queridos, ¿cierto? En el auditorio, pero de repente terminan hablando 1 minuto, ¿sí? Hablándole y exponiendo su idea, haciendo el pitch, como a los libros, será. Llevar las manos o los dedos a la boca indica resistencia al hablar. Si ustedes están en esto, hay gente que hace esto en los pitch, ¿sí? Eso se llama resistencia al hablar. No quiero hablar, preferiría que me dieran la plata sin tener que hacer este pitch. O significa también estoy diciendo la mitad de la historia o estoy ocultando cosas. Frotarse un ojo puede ser una señal de sospecha o de rechazo. Y eso también vale para el que lo está escuchando. Si ustedes se dan cuenta que alguno de los jurados está rascando el ojo es porque se cansó. O que se movió en la silla es porque ya lo cansaron. Mostrar cualquier signo de extrema seguridad es contraproducente y fastidioso. Hay que ser humildes. Hay gente que lo que les decía de la silla, que se sienta así, ¿cierto? Y que inclusive montan, como decía mi abuela, carabina. ¿Sí? O hay otros que son más cómodas. Las chicas son especiales en estas. ¿Sí? Me dice, no, pues, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Hacemos yoga? Especialísimas en hacer ese tipo de cosas. Reclinarse en el asiento y unir las yemas de los dedos de las manos es una señal de inequívoca seguridad. Disculpen que mis chicos están por ahí ladrando. La gente que es así. Y hasta prepotencia. Lo que generalmente hay que hacer es que evitar una lucha de egos en estos pitch. O sea, si usted se siente muy seguro de su proyecto y tiene seguramente un ejecutivo que se siente muy seguro de su cargo, usted lo único que va a lograr es que no le den absolutamente nada y que el otro diga, next. Entonces, ojo con eso. Vamos entonces con los 10 mandamientos del pitch. Ojo a este. Número 1. Nunca olvide con quién está hablando. Lo que acabamos de decir. Así que no lo aburra. La regla número 1 es sea breve. Número 2. Entrar y salir en 5 minutos. A no ser que el productor o comprador le pida que se quede. O que las reglas de juego sea que usted hable 10 minutos
que los jurados hablen 10 minutos y que después le dicen quién ganó. El tercer mandamiento es: recuerde que no está contando la historia, está echando el anzuelo. Ya les había hablado del echar el anzuelo. Usted lo que está haciendo es picar, ¿cierto? Mostrarles esta idea y que la gente diga, uy, quiero saber más. Entonces, el 3A es hágalo simple, ¿cierto? El 3B es no dé muchos detalles y el 3C es una o dos frases. Yo digo hasta tres. Lo que dice el productor es esto. Este es el planteamiento. Boom, si le gusta el planteamiento, hay una verdadera posibilidad de que le guste la película y pregunte por los detalles. El cuarto mandamiento: capte su interés. Usted quiere que piensen, sí, ya estoy viendo esta película. Hable con imágenes, haga que el interlocutor imagine la historia, hay que involucrarlo. Estamos hablando en este caso estamos hablando de cinematografía, estamos hablando de imágenes, que la gente vea lo que usted está contando. 5. La gente tiene cosas que hacer. Es igual que la regla número 1, pero pensé que debía recordárselos. La gente tiene cosas que hacer. 6. No presente más de una idea en cada encuentro, solo un proyecto. Lo que les decía en el caso de las ruedas de negocio, generalmente lo que yo hago en las ruedas de negocio al conocer al interlocutor, estoy en una rueda de negocios y me toca sentarme enfrente con el señor de Amazon. A mí, antes que nada, me gustaría saber qué tipo de proyectos están buscando para saber de todo mi catálogo, que de pronto tengo 10 proyectos, saber cuál elijo para en ese momento hacerle pitch. Y esto tiene que ser así de rápido. Estoy buscando comedias románticas. Ok, te tengo la mejor comedia romántica. ¡Pum! Pitch. 7. Cree en tu proyecto. Un pitch es único, solo hay una oportunidad. El objetivo, una respuesta positiva. Haz todo lo posible para obtenerla. Transmite pasión por tu proyecto. Lo más importante es que creas en tu proyecto. Eso se siente de inmediato. Ese es el arte del buen vendedor, es cuando uno siente que el realizador entró a la sala o el productor se sentó, nos dijo 3 cosas sobre su proyecto y uno dice, wow, o sea, quiero más. Miren, hasta Bourbon ladró de la dicha. 8. Si puedes, deja un resumen. A los productores o compradores les gusta, no quiera detallar el guión plano a plano, es solo un par de páginas donde arranca con aquello con lo que quiere impactarlos y lo infla un poco, lo adorna. Si tienes pensada alguna escena fabulosa, inclúyela. Igual que si su final no vale gran cosa, no debe incluirlo. Darles algo para leer solo puede ser un punto a favor. Les ayuda a rellenar lo que les ha contado en el pitching. También demuestra que a usted le importa realmente lo que está vendiendo. Un mini dossier funciona muchísimo. Yo generalmente lo hago. Un buen pitch y tener un dossier de no más de 3 páginas para el tema de pitch. Ya cuando ustedes están, cuando se han interesado por el proyecto, pues pueden ya diseñar una biblia de producto donde esté contenido toda la información, todo el proyecto de la película, de la serie, del corto, del documental. Y ahí sí funciona profundizar hasta en el capítulo piloto. 9. No lo lea nunca. Algunas personas se sienten muy cómodas leyendo, digamos yo en este caso, como no estoy en una clase magistral, pues me siento muy cómoda teniendo mi computador, pudiendo tener estas ayudas y leyéndoles a ustedes, pero de eso no se trata los pitch. Yo a ustedes no les estoy vendiendo un proyecto, les estoy enseñando cómo es el arte de los pitch. Entonces, no hay que leer en este tipo de reuniones, como les pongo acá, de esta reunión trata su futuro y no de su comodidad. Hay que incomodarse, hay que aprender a cortar nuestras historias. Si nosotros no contamos bien nuestra historia, sencillamente
es muy difícil que nosotros la podamos vender porque vamos a reflejar una inseguridad que es lo que no quiere el que está enfrente tener dentro de su equipo o dentro de lo que va a financiar. Practique a solas o con amigos hasta que se sienta cómodo. A los productores les gusta que les miren a los ojos. A mí particularmente me gusta mirar a los ojos. Personas que me presentan proyectos y están todo el tiempo mirando al piso, no me dan confianza. Es, y se supone que cuando uno compra un proyecto, uno también está teniendo un pasaporte a la vida de esa persona. Es decir, que con esa persona uno va a compartir muchísimos meses o años trabajando en ese proyecto. Entonces, lo mínimo que uno quiere es que haya una comunicación como de corazón a corazón con este personaje que tiene enfrente, que uno diga, también hice match con esa persona. Y ojalá que actúe, que se sienta que usted respira el proyecto sin ser pues Benny Hill, ni Cantinflas, ni nada de estas cosas. O sea, que se sienta naturalidad. Y por último, el 10º es presente la misma idea 10 veces en un solo día. Obviamente deja esa información para usted. Si ustedes están en una, lo que les digo, en una rueda de negocios, pues es buenísimo cuando uno tiene muchas citas. Yo ahora en estos días tengo MIP Cancún, estoy preparando mi agenda y estoy preparando mis pitch de todos mis proyectos. Habrá compradores a los que uno les haga un pitch de un proyecto. Habrá unos en los que diga, quiero escuchar todo lo que tienes. Y ustedes tienen que estar preparados para todas sus ideas, todos sus proyectos, venderlos. Pero hay cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, lo que les pongo acá, no le diga al señor Fox, me encantaría seguir hablando con usted, pero tengo cita con el señor Time Warner. O sea, a ver, vete con el de Warner, pendejo. Sea consciente en las ventajas del multipitching. Es bueno exponer una idea en público, sobre todo si usted es nuevo, porque así conseguirá que más gente sepa que usted existe y que tiene un buen proyecto que ofrecerles. Pero sea consciente de los riesgos del multipitching. No es buena idea si pretende establecer una relación con determinada productora en el mundo del audiovisual. No hay secretos, todo el mundo conoce a alguien. Tenga en cuenta que su jornada de multipitching será del dominio público. Nunca diga a nadie que le está ofreciendo una exclusiva si no es verdad. Su palabra tiene un cierto valor. A mí me pasó una vez en el Festival de Guadalajara que yo me interesé por un proyecto, venía interesada por un proyecto y estábamos casi listos para firmar la coproducción. El proyecto con su director fue también a Guadalajara y me encontré con ese director, no, que tengo el proyecto, que mira, que para que busquemos un coproductor mexicano y pues así firmemos la alianza. Perfecto, maravilloso, o sea, te acompaño a las reuniones que sea, que yo no sé qué. No, me invitaron a un multipitching que tengo que hacer ahora. Entro yo a la sala, 100 personas, todos los productores de todo el mundo. El señor se para allá, no habla nada de la alianza que ya posiblemente tenía con nosotros, con Colombia, eh, y hace un multipitching que uno dice, ok, quédate con todos estos, porque no respetaste absolutamente nada de lo que estábamos hablando, ni me involucraste, ni respetaste que mi productora ya estuviera interesada en tu proyecto. Listo, ve, no firmó nada y se le cayó lo que tenía con nosotros. ¿Dónde realizar un pitching? Entonces, les pongo aquí en Colombia el encuentro de coproducción Festival Internacional de Cine de Cartagena, en el BAM, también el Bogotá Audiovisual Market, en las convocatorias de la Autoridad Nacional de Televisión, en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia. Aquí hay unas convocatorias de la Alcaldía de Bogotá que se llama la convocatoria de IDARTES, convocatoria de proyectos de Fox, encuentros locales promovidos por gobernaciones, alcaldías, instituciones privadas, universidades, y yo me imagino que algunas de ellas se reproducen también en otros países. En México es muy bueno el encuentro de coproducción del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el del Morelia Lab, la convocatoria de Season Pilot que hace Televisa, y hoy en día esas convocatorias de Season Pilot también las hace desde Amazon, no sé si Apple las tenga y Netflix, pero hoy en día ellos están abriéndose mucho a, dicen, tengo un mes donde recibo muchísimos proyectos
leen algunos y lo llaman a uno a sesiones de pitch. Entonces está bueno estar encima de eso. Convocatorias de canales, el MIP TV y el MIP Cancún, que es en el que voy a estar yo ahora a mediados de noviembre, del 17 al 20 de noviembre. En España está el encuentro de coproducción del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, está el Conecta Fiction, que se ha hecho en Santiago de Compostela, en Pamplona. Es un muy buen espacio para vender proyectos de cine y de televisión. En Francia está obviamente el MIPCOM. Yo el MIPCOM hace mucho no voy porque siento que es un proyecto donde se canibalizan los proyectos latinoamericanos, donde hay tanta gente asiática, europea, estadounidense, y están los grandes estudios que quizá no es la entrada para hacer conocer un proyecto latinoamericano, y que el MIP Cancún es la versión latinoamericana del MIPCOM. Entonces yo prefiero generalmente ir a mercados, por ejemplo, como NAFTE o como el American Film Market, que está un poquito más cerrado, pero creo que mi preferido, sin lugar a dudas, es MIP Cancún. Están todos los canales, hay muchos estudios y tienen el tiempo para ti. Además que cuando no estábamos en el tema de pandemia, lo hacen en un lugar en la Riviera Maya donde por unos cuantos dólares existen becas de muchos países y puedes tener para ti ahí al ejecutivo enfrente. Bueno, y por último, les recomiendo esta bibliografía. Hay un libro que a mí me encanta que se llama La Dirección de Producción para Cine y Televisión, de Federico Hernández Díez y José Martínez Abadía. Aún más me gusta el de Carlos Taibo. Creo que es uno de los manuales básicos de producción cinematográfica más importantes que se han escrito, y Carlos hoy en día es el productor de línea de muchas series de Netflix, sí, y de muchas películas gigantes. Es un maestro, de verdad que tenerlo en cualquier país dictando un masterclass. Andrés, se los recomiendo muchísimo. Y producción de cine digital, el proceso de creación de una película de bajo presupuesto. En estos 3 libros se encuentran muy buenos consejos acerca del pitch. Y ese ha sido mi pitch. Muchas gracias, Ana. Muy interesante tu clase. Creo que todos los miembros de LEA deben estar aprendiendo muchísimo. Es más, tenemos un listado de preguntas que nos hicieron llegar a través de las redes y del correo. Algunas ya las has ido respondiendo durante el masterclass, pero yo te voy a hacer otras, ¿ya? La primera pregunta. ¿Qué es más importante en una presentación de un proyecto? ¿Concentrar la importancia en la parte creativa o en el presupuesto? Bueno, esa pregunta es muy pertinente porque creo que es el error de la mayoría de las personas que hacen pitch, y es que es darle más a uno o al otro. Yo siento que generalmente uno tiene que entrar por la parte creativa, ¿cierto? Si a ti te gusta la idea, pasas a los números, pero la parte creativa es fundamental en que tú plasmes esa sinopsis, plasmes esos personajes, esas tramas, ese tema de qué va y de esa importancia de la historia, dependiendo del fondo, siempre que hay que enfocarse. Entonces, tú le estás hablando al Fondo Nacional, ¿qué le tienes que decir al Instituto de Fomento y Creatividad y la Innovación? ¿Por qué es importante esta película para la historia de la cinematografía ecuatoriana? Ese debería ser el mensaje en el fondo de toda tu historia. ¿Por qué con el dinero público se debería financiar ese documental? ¿Qué nos deja de memoria histórica? ¿Qué nos deja de patrimonio audiovisual? Yo creo que si uno tiene centrado siempre eso, mira que ya estoy dando una idea que está apuntando a la financiación. Entonces, creo que es un 50 y 50, pero si tú no tienes un pitch muy claro en la parte de la carne del documento, puedes tener el mejor plan de financiación, puedes tener un presupuesto divino, un cronograma espectacular. El contenido es el rey, como siempre lo hemos dicho. Ok. Tenemos la siguiente pregunta, que es una fusión de algunas preguntas que nos han llegado. ¿Cuál es la mejor estrategia para capturar el interés de un productor desde el primer momento y dejarlo con deseos de saber más,
¿Y qué hacer cuando sentimos que estamos perdiendo la atención del productor? Mira, yo creo que lo mejor, primero que todo, era lo que contábamos, el contacto visual. Es muy importante, una sonrisa, un contacto visual. Pero además hay gente, por ejemplo, que le entra a uno con una pequeña anécdota, con una pregunta, con una frase importante. Entonces, si yo te digo a ti, yo voy a hacer te voy a vender un proyecto de gastronomía y yo te diga, Andrés, la comida como el erotismo entra por los ojos, pero hay gente que es capaz de echarse cualquier cosa a la boca. De eso va mi proyecto, precisamente, de las grandes comidas que atraen los placeres, el erotismo, y uno queda como que, wow, o sea, cuéntame más, ¿cierto? Entonces siempre tienes que seducir, o sea, nos ponemos coquetos, mi amor. Es que la gente no entiende que una venta. ¿Cómo le venden a uno algo en la vida? Seduciéndolo. Vayan a los mercados persas, o nosotros acá le decimos a los antioqueños que venden lo que sea. Nosotros les decimos culebreros vendedores, porque es que te enamoran con todo lo que te venden. Tú tienes que enamorar con tu idea. Ok, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante es la apariencia, el modo en que uno está vestido al momento de hacer un pitch? Importantísimo. Yo creo que uno tiene que darle el valor a absolutamente todo. No tienes que ponerte de traje de gala, sé tú mismo, es mucho, o sea, se te va a notar el disfraz, si tienes puesto un disfraz, pero sé respetuoso. Mira que, por ejemplo, yo podría hoy estar de camiseta, estoy en mi casa, estoy en pandemia, ¿cierto? Podría estar hasta en pantuflas cuando hice el ejercicio del yoga y no lo hice porque hay un respeto con mi audiencia. Yo estoy dictando una clase, entonces no estoy en camiseta, estoy con un buzo, estoy con una chaqueta, ¿cierto? Hay cosas que dicen de mí, por ejemplo, este collar dice algo de mí. Eso es importante, tener algo tuyo, bien peinado, báñate, maquíllate. Hay gente que uno dice, o sea, de verdad es que no conocen el champú y encima quieren que les dé plata, pero ¿para qué? ¿Para comprarse el champú? O sea, no, un poquito de respeto. Vuelvo al tema de la galantería. Haz de cuenta que vas a tu primera cita. Sí, ponte bonito, ponte bonita. Ok, tenemos otra pregunta que nos han hecho de diferentes maneras, pero se resume en ¿cuáles son los temas y géneros más apetecidos por los productores? Eso no se sabe porque depende mucho, y lo habíamos dicho, de la estrategia de programación que tenga cada canal, en el caso de los canales, o que tenga cada productora. Hay productoras que están, por ejemplo, ahora estoy trabajando con una productora chilena que todo su catálogo es enfocado a temas sociales y temas de mujer. Pero entonces eso lo debes tú averiguar si vas a ir donde esa productora, porque entonces si tu película es una película de realización más de chicos y un tema muy varonil, pues estás cayendo en el lugar equivocado, ¿cierto? Entonces creo que lo primero que uno tiene que investigar en el mercado es qué están buscando los productores a los que voy a visitar y también saber qué han hecho. A mí me sorprende muchísimo que haya gente que vaya a hacerme pitch y lo primero que me preguntan es, ¿tú qué has hecho? Y uno les dice, oye, yo me he tomado el tiempo durante 20 años de tener una página web donde cuelgo todo mi trabajo. Lo mínimo que tú puedes hacer es saber cómo me llamo, qué he hecho y nuestra compañía que tenemos. Entonces, es muy importante estudiar al que tienes enfrente. En las ruedas de negocio, por ejemplo, yo estudio muchísimo a los estudios y a los canales a los que voy a frecuentar, pues a estar en estas reuniones. Estudio mucho el perfil del ejecutivo que voy a tener enfrente y también me doy a la tarea de ver su programación. Entonces, ok, yo voy a tener me voy a sentar con la gente de Amazon de contenido original. Ok, por lo menos siéntate todo un domingo a revisar el contenido de Amazon, no solamente el contenido latino, sino el contenido también. Revisa si estás presentando una comedia, entonces mira cuáles comedias tienen, ¿cierto? Si son contenidos, dramas o policíacos, mira cuáles contenidos.
revisa qué tienen para que los entiendas un poco dentro de su programación, no para presentarles lo mismo, porque ellos no van a querer más de lo mismo, ¿cierto? Pero sí para saber cuál es el gusto que han tenido, qué curaduría han tenido. Date, date el gusto de entender, por respeto a ti mismo y a esa cita, quién tienes enfrente. Siguiente pregunta. ¿Cómo vender un guión de gran presupuesto si nadie me conoce? Con una gran idea. O sea que es posible. Sí es posible, claro. No es fácil. No, nunca es fácil. Pero si tú tienes un gran guión y tú lo tienes muy bien presentado y tú lo presentas a las personas que son, ten la seguridad de que ese guión va a calar. Ahora, ¿cuáles son los buenos guiones? Los que todos los productores queremos recibir. Los que todos los... Sí, pero ¿cómo es? No existe una fórmula. Pero son esos guiones. Yo ahora estoy produciendo una serie que no estoy escribiendo yo, y cada guión que me llega, yo digo, pero por favor, dame más. O sea, me dan ganas de coger el teléfono y llamar al guionista y decirle, ¿por qué solo me mandaste uno? Bueno, ¿qué? La historia rueda sola, los personajes son fantásticos, cada uno tiene su voz propia, las tramas están muy bien hiladas, las relaciones, no tienes nada que uno diga, esto está pegado con babas, el universo es fantástico, la estructura como está diseñada, que va y viene. O sea, es que uno dice, o sea, ¿qué le corrijo? Si está espectacular. Pero eso ya es parte del arte de leer proyectos y el arte de poder decir uno, oh, esto está bueno. Ahora, hay momentos donde uno dice, esto está bueno, pero no es lo que yo estoy buscando, porque generalmente las compañías tenemos una estrategia, ¿sí? Entonces, esto no es, está buenísimo, pero es muy parecido a la película que ya estoy haciendo desde hace 5 años. Sorry. ¿Qué cosas definitivamente no se deben decir en un pitch? Generalmente, yo lo que les digo a la gente es, no diga lo que no es la película, porque entonces me han tocado pitch donde le dicen a uno, esto no es una historia de ficción, pero es un docudrama. Esto no es contra las mujeres, pero tiene algo de misógino. Esto, no me digas que, que no es la película. Esto no se parece a La venganza de Analía, pero es una historia de venganza en el mundo político. Y uno dice, ¿por qué no me hablas de tu proyecto? ¿Sí? De lo que sí es. Creo que es un error recurrente y que fastidia mucho dentro de los pitch y cada vez lo veo más. Em, por otro lado, creo que hay algo que me sucedió recientemente que molesta mucho y es que le den en la presentación de las personas que están dentro del pitch, le den demasiada importancia a alguno de los personajes que está sentado y que le baje la importancia al resto del equipo. Eso hace desmerecer a todo, como a la fuerza de grupo, ¿cierto? Entonces, si tú estás con tu guionista, así sea su ópera prima, el director y el productor, preséntense siempre como un equipo, ¿sí? Sólido, que se empareje la experiencia que se tienen los tres. Son un equipo, es un proyecto, ¿sí? No bajemos a uno y al otro independientemente de la experiencia que se tenga. Creo que eso se agradece, que se sienta como que aquí vamos todos, que se sienta unidad, que se sienta en los pitch, además, que hay un libreto, que está totalmente claro que tú vas a hablar de esto en un minuto, tú de esto y tú de esto, y que tienes el respeto de dejar el espacio para que el jurado pregunte. Yo creo que eso se agradece. Uno, la organización y dos, el no hablar de lo que no es el proyecto. La última pregunta. ¿Cuántas personas es recomendable que asistan al pitch y quiénes? Mira, yo creo que tres es, como decía una serie que tú y yo somos como contemporáneos, tres es multitud. Eh, yo creo que lo ideal son 2 personas. Si se tiene que estar el tercero, porque generalmente es el guionista, el productor y el director y no son la misma persona, pues ok. Pero si están fusionadas las, las estrategias, es mucho mejor. Es más,
yo te digo con toda sinceridad, hay momentos donde uno no necesita al director, dependiendo del tipo de película que sea, o no necesita al guionista. Quizá más puedo prescindir del guionista y que el director me cuente de su historia, porque al fin y al cabo va a ser el realizador, y si él no la tiene en la cabeza y no tiene su visión cinematográfica, no hay nada que hacer. Entonces, para mí, director, directora, productor, productora, es un perfecto pitch. Cuando entran 2, 3 productores, productor asociado, mejor dicho, he visto pitch que meten hasta la asistente de dirección, que uno dice, bueno, y como para qué entra esa persona, si hay algo importante que él tenga que decir, lo podría decir el director. Entonces, es ahí, y lo dije en la clase, es ahí donde los egos, es ahí donde yo quiero aparecer, yo quiero figurar, daña totalmente un proyecto que puede tener que puede tener todas las de ganar y que se cae en un pitch por el exceso de voces. Bueno, Ana, no queda más que agradecerte por este gran masterclass, por ser tan generosa con compartir tu conocimiento con todos los miembros de LEA. De parte del Instituto de Fomento de la Creatividad y la Innovación te agradezco. No sé si tienes un mensaje final. Que preparen sus proyectos, que se apasionen. Este tiempo ha sido maravilloso, yo creo, en medio de todas las dificultades para nosotros los que escribimos y lo que nos apasionamos por las historias, para tener el tiempo de investigar, para tener el tiempo de sentir los personajes, las historias. Miren, por ejemplo, aquí les muestro una infidencia. Esta es una de las series ya diseñada que hice ahora durante la pandemia. ¿Sí? Este es mi acostumbrado cuadro, son 8 capítulos, ahí está por protagonistas, está por todas las tramas, y es eso, el valor de poder diseñar cada una de las historias. Aprovechen este tiempo, aprovechen este final de año para escribir historias, para apasionarse, para bajar del cerebro todo eso que tienen dentro, tengan una bitácora de ideas. Sí, miren la mía, aquí está. Yo cada vez que tengo una nueva idea, ¿sí? Y está en el fondo de mi corazón. Las escribo y escribo y escribo a mano. Suelten la mano, ¿sí? No necesitamos hacerlo tanto en digital, en celular. Apasionense, lean, ¿sí? Investiguen muchísimo sobre lo que están escribiendo. De ahí, precisamente, es que salen las buenas historias. Eso, básicamente. Que tengan un muy buen día y que viva el cine ecuatoriano. Muchas gracias, Ana. También queremos agradecer a todos los miembros de LEA por estar participando de este masterclass y por las preguntas que nos hicieron llegar por correo y por redes sociales. Recuerden seguirnos en las redes sociales porque habrá más sorpresas, tendremos más en esta serie de masterclasses. Les pedimos también que si les ha parecido interesante el contenido, lo compartan con sus amigos, le den un like y bueno, no queda más que recordarles que el cine no se detiene. Sembramos futuro.